Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Bastian Hernández. Este es el canal en donde trabajamos arte para videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, todo tipo de juegos, porque es más divertido. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es diseñar con detalle, al menos el primer concepto visual, la primera aproximación visual de la idea que traen nuestros jugadores para la participación en nuestros juegos de rol. Esos juegos se van a realizar ya muy pronto, por lo tanto solamente tenemos el día de hoy y son las 5, casi media de la tarde en la Ciudad de México. Yo te voy a pasar algunos tips de cómo trabajo yo. El primero sería lo siguiente: decidir el programa o la herramienta tradicional en la que vas a trabajar. Es mala idea cuando tienes poco tiempo agarrar un programa que todavía no conoces y vas a pasar más tiempo en tutoriales. Así que lo primero es agarra un programa que por supuesto te quede bien, que te acomode, que sepas cuál es. En mi caso, yo aunque cuento con Cintiq, realmente trabajo mucho mejor en iPad. Es mucho más ágil, es pequeño, es versátil. Yo lo puedo poner exactamente aquí para poder tener mis referencias enfrente de mí en la computadora y utilizar mis múltiples monitores. Y es una forma de trabajar muy buena para mí. Me encanta la parte intuitiva que tiene de poder tocar la pantalla con los dedos y rotar la imagen, y a nivel de dibujo es muy útil cuando tú estás girando la imagen izquierda a derecha para que justamente los arcos de dibujo vayan en función a tu arco natural del trazo. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, así que vamos allá. Como ahorita estamos en la etapa de desarrollo de ideas, no es tan importante tener un programa con características tan profesionales, digamos. Puedes dibujar con absolutamente lo que sea, porque solamente son los sketches los que vamos a hacer. En mi caso voy a utilizar uno bastante profesional que se llama Clip Studio Paint, pero lo acabo de comprar hace apenas 2 meses, por lo tanto casi no lo conozco, solamente utilizo algo de sus herramientas de boceto, pero con eso tengo suficiente para, repito, sketchear. Ahora, como este trabajo lo pienso difundir en redes sociales, dígase Instagram, vamos a utilizar el formato del post tradicional de Instagram. 1080 por 1350 es el formato que vamos a manejar y ahí tenemos ya la imagen. Bueno, el color del fondo lo podemos cambiar muy fácilmente en este programa yéndonos simplemente a los layers y cambiando el color de nuestro papel. Aquí podemos elegir el color que queramos y trabajar en una gama diferente. Lo único que no me gusta es que no lo muestra en el momento en que lo estás eligiendo, sino hasta que ya lo aplicas. Es un pequeño detalle, pero existe. Así que bueno, vamos a trabajar. A mí me gusta trabajar en colores generalmente sepias, como que se me hace más natural el tipo de material. Y una buena idea es no trabajar con un material completamente blanco. De hecho, una de las cosas que se hacen cuando se dibuja es comenzar con un papel manchado, que ya tenga textura. En este caso, no necesitamos que sea tanto, no necesitamos agregar una textura como tal, así que basta con que sea ligeramente coloreado. Porque entonces podemos agarrar lápices blancos y con... seleccionando el layer adecuado, podemos trazar con lápices blancos y con eso destacar la luz, o podemos cambiar a un color más oscuro y con eso trabajar pues las sombras. Y aquí tenemos lo que nos manda Andrea en su evolución de personajes. Así que primeramente tenemos como tal la hoja de personaje. Esto obviamente depende de lo que sea que estés haciendo, pero es importante considerarlo porque es hacia dónde va tu trabajo final. Entonces en estos casos esto es para un juego de rol, por lo tanto es importante también considerar quizá el estilo visual general. Y en este caso tenemos el artista de Kyle Ferrin. Él desarrolló el arte de este juego y afortunadamente contamos con un deck que viene en el sistema original, en el juego de rol, donde vienen precisamente todo tipo de personajes de razas animales con estilos muy diversos. Y está excelente porque de aquí podemos obtener precisamente una gran colección de estilos de rostros, de formas de manejar el cabello, las manos, etcétera, la anatomía general de los personajes, y nos podemos dar una idea para comenzar a sugerir cómo podría ser este estilo que vamos a manejar. Ahora, obviamente tú cuando trabajas, tú cuando llegas a un estudio, pues ya hay un estilo visual que ya se desarrolló en el estudio, a menos que por supuesto te estén contratando para desarrollar dicho estilo visual. Pero normalmente, sobre todo como animadores, ya existe esa posición, ya alguien lo hizo. Así que tienes que realizar una habilidad muy importante que se conoce como mimicking, que es la capacidad de imitar un estilo ya establecido. Puede ser el tuyo mismo, porque uno a veces está cambiando y migrando de estilos. Bueno, vamos a tratar de aproximarnos al estilo de Kyle Ferrin, pero vamos a hacer obviamente pues cosas un poco diferentes, porque la idea no es plagiárselo, la idea es simplemente inspirarnos de su arte. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata este personaje. Tenemos un personaje que su concepto es Seeker. Seeker en este caso se está definiendo como buscador, como explorador, como un personaje que le interesa deambular en las zonas salvajes del mundo. Es un juego que utiliza personajes antropomorfos como el topito que estás viendo aquí, en el cual eres un animal, más o menos del tamaño de un lobo para abajo, pero así, esos son los humanos, no existen como tal los humanos. También va a haber animales, que es uno de los detalles que yo cambié en el juego. En el juego original no hay como tal animales, los animales ya son humanos. En el mundo que yo estoy manejando sí hay animales normales, nada más que los humanos son representados más bien por estos personajes antropomorfos, pero también hay insectos, hay zorritos, hay ardillas, hay lo que tú quieras. Bueno, vamos a ver cómo es su concepto. Ella se llama Amina, o Amina,
Amina, vamos a tener que preguntarle. Como especie es un gatito, muy bien, sus detalles, es una ella, y tiene una ropa de color naranja. ¿Qué dice ahí? Arrugada, es una ropa arrugada. Joliades. ¿Qué dice? Ok, despreocupada es la traducción. Y además tiene una bolsita con piedras brillantes. ¿Qué le gusta? Muy bien, su comportamiento es amable, es curiosa y es torpe. Y tiene algunas características que también nos pueden servir para desarrollar el personaje y sus atributos. Por ejemplo, en su background ella define que su casa está en un lugar lejos de aquí. Vamos a ver si metemos ese elemento de melancolía o de nostalgia por un lugar lejano. Esto tiene que ver parte de la historia, así que vamos a omitirlo un poco para no tener que hacer más largo este video. Tenemos que sus drives está como Discovery y le faltó elegir uno más, así que tenemos la parte de descubrimiento, que es algo que la mueve, y necesita ahora elegir si va a ser justicia, codicia o deseo de aventura. Tenemos también una naturaleza que es exploradora, así que tiene que ver con estos elementos que ella maneja de curiosa. Tenemos su reputación, que en este caso estamos hablando de facciones que existen dentro del mundo. Ha ayudado mucho a la facción de los gatos, que son básicamente en esta historia, son como seres nómadas, son como tribus nómadas que viajan por las estepas y tienen mucho que ver con exploradores, con vagabundos, con todo este tipo de ideas. Ahora, cuando vemos las habilidades de este personaje, lo cual por cierto es muy buena idea que tú hagas cuando desarrollas un personaje, incluso aunque no tengas nada que ver con el juego de rol, para que simplemente tengas una línea de medida de qué tan hábil, qué tan torpe, qué tan inteligente, qué tan carismático es cierto personaje, y después no te estés tú mismo cambiando los atributos que originalmente elegiste y crear todo un caos. En este caso tenemos un personaje que es carismático, que es bueno platicando y entrando en negociaciones con las personas del mundo, que también tiene algo de astucia, entonces es bueno, es avispado. Tiene sobre todo su mayor cualidad es finesse, es la agilidad, entonces la precisión, los reflejos, todo eso es lo que ella más va a tener. Bueno, aquí tenemos un pequeño ajuste que vamos a modificar porque a Andrea se agregó un bonus adicional del que ya tenía, de hecho 2 adicionales. Oye, mujer, hay un pequeño detallito con tu personaje, necesitamos hacer un pequeño ajuste. O sea, el problema es que creo que agregaste bonus de exagerados, bonus de más. Nada más un +1, sí, o sea, originalmente tu personaje tiene -1 en carisma. ¿Tú pusiste el ejemplo? Ahora yo. Sí. No. La culpa la tiene el narrador, la culpa siempre la tiene el narrador. O sea, tú pusiste el ejemplo, pusiste uno más. Según yo nada más era uno, ¿no? Era un +1 extra, ajá. Yo puse uno adicional, o sea, puse un +2 total. Sí. Y yo por eso yo dije como... Changos. Entonces, ¿cómo te gustaría? Porque de todas maneras tienes, creo que, de todas formas, una bonificación total de +3. ¿A qué le puse más? Ese agrégame. Ese es finesse, en el que le pusiste más... Bueno, no es cierto, espérate, porque tú llevaste Charm de -1 a 1, así que técnicamente le subiste +2 a Charm. ¿Quieres más bien ahí dejarle el +1? No, el de finesse. El de finesse. Entonces, ¿quedarías con encanto de -1? ¿O seres antisocial? Astucia de 1. Finesse de +2, en efecto, ahí sí. Lock de 1 y Mag de 0, ¿estamos? Sí. Que seas un personaje con poco charm no quiere decir que sea un personaje necesariamente antipático. Más bien es un personaje que le cuesta trabajo la interacción social. Puede ser un personaje extremadamente introvertido, por ejemplo, o puede ser muy tímido, o puede ser torpe al momento de hablar porque a lo mejor no está acostumbrada a la interacción social con las personas. Entonces el punto es que cualquiera de estas habilidades y cualidades tú la tienes que traducir, bueno, los jugadores realmente lo tienen que traducir a qué significa dentro de la historia de su personaje y generalmente también amarrarlo en el por qué es así. Un explorador, por ejemplo, es un personaje que anda más bien vagando por el mundo y que usualmente no está interactuando con gente, por lo tanto lo social no es bueno, por eso es su menor cualidad. Ahora, en el concept art no necesariamente se va a visualizar esto, quizás sí en las expresiones y cuando empiezas a hacer de repente gesticulación del personaje, eso sí podría ser, pero en los primeros bocetos a lo mejor no sea importante. Ahora, sin embargo, cosas como por ejemplo Might, en este caso representa poderío, representa fuerza física, potencia, por tanto un personaje con Might de 2, usualmente no es un personaje muy delgado, es un personaje que más bien es grande, es grueso, se ve su potencia física. No necesariamente, hay gente muy delgada, pero increíblemente fuerte, y viceversa, y es padre jugar con eso, pero bueno, vamos a respetarlo. Ahora, va a comenzar con 3 cualidades adicionales que nos plantea el juego, que son acrobáticas, desarmar artefacto y pick lock, que también es similar, que es para poder abrir cerraduras y todo esto, así que vuelve a hacer énfasis en un personaje diestro, ágil y con presteza para lo fino y para el detalle. Después tenemos algunas weapon skills y ella eligió de sus opciones la de trick shot.
Y esto también nos muestra algo interesante del personaje, porque es un personaje abusado, es un personaje astuto, que más bien está tratando siempre de buscar la forma de lograr su objetivo, pero sin la manera directa de intervenir en él. Después vienen 3 cualidades específicas de este concepto, de este tipo de personajes, que pueden hacer, y ella eligió 3 de los 6 posibles. Y nos puso Word on the Street, que trata de que cuando gastas tiempo en un claro, en una zona civilizada de un pueblo, una aldea, etcétera, hablando con los locales, con las personas de ahí, vas a tirar finesse, que al parecer es muy importante, por eso ya le subió, así que, muy bien, muy astuta. You catch wind. Es básicamente como tomas rumores, o sea, pescas de repente rumores, historias, ideas, de repente cosas misteriosas que hay ocultas por ahí. La segunda habilidad es muy interesante. El sistema de juego establece un sistema de desgaste cuando tu personaje sufre daño o agota sus recursos, y eso le llaman Injury y Exhaustion, que lo vemos debajo de las habilidades. Y en el caso de Never Lost, cuando ella se encuentra en lugares donde hay ruinas, precisamente escarbando e investigándolas, ella va a tener la capacidad de agregar 2 casillas adicionales. O sea, realmente en vez de empezar con 4, empieza con 6. Tiene bastantes más recursos en esos lugares y además resiste mucho más al daño o al estrés físico. La tercera habilidad que ella eligió se llama Unstable Ground y nos habla de su cualidad y capacidad de adaptarse a situaciones, a terrenos rocosos, escabrosos o caóticos. Nos pone como ejemplo un mercado atascado de gente o bien una zona donde haya piedritas y se estén cayendo y como que sea medio inestable. Y en esos casos, cuando ella utilice combate contra un enemigo, grapple en particular, que es cuando lo atrapas y forcejeas con él y todo este tipo de acciones, ella va a utilizar finesse en lugar de might. En vez de utilizar su potencia física, utiliza su destreza corporal. Y en el caso de su equipo, ella elige unos caltrops y un morral con hierbas. Y esto nos habla nuevamente del personaje, de cómo es, de en qué está pensando. Los caltrops son básicamente unas púas que tú puedes aventar al piso y detener el avance de los enemigos hacia ti. Así que nos habla de un personaje que está preparado para salir corriendo si se mete en algún problema. Y tener un morral de hierbas curativas también le va a ayudar precisamente a, si se encuentra, es básicamente un botiquín de primeros auxilios de ese tipo de épocas. Si se encuentra en una caverna y de repente hay un derrumbe o lo que sea, ella tiene la posibilidad de curar alguna herida que tenga al utilizar esas hierbas. O al menos estoy asumiendo, no sé si el juego lo contemple de esa manera. Muy bien, ya viene lo más interesante de esto.